Mauricio Alarcón está con nosotros. A los tiempos, presencialmente tengo la oportunidad de dialogar con Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, o director. No sé Director. Presidente ya suena a otra cosa. Claro, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, Fabricio, buen día. Un gusto estar aquí contigo, rompiendo la virtualidad que durante tantos meses nos mantuvo conectados, por supuesto que sí, pero no hay nada como esa presencialidad, ese contacto directo. Y pues felicitaciones por el estreno en esta nueva casa. Estoy seguro que en Sonorama simplemente seguirán cosechando éxitos como lo han venido haciendo en la primera hora. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra primera semana aquí en la estación, incluso con un lapsus incluido hace minutos que cometí, pero bueno, así mismo es esto. A ver, Fundación Ciudadanía y Desarrollo le da seguimiento, entre otros proyectos, a las actividades de la Asamblea Nacional a través del Observatorio Legislativo. ¿Cómo vemos lo que está pasando en la Asamblea Nacional? Esta asamblea que inició el 14 de mayo con una gran expectativa. Sin embargo, con el paso de estas semanas, de estos 4 meses y medio de actividades, la Asamblea no ha estado exenta de la discusión, del escándalo, de las acusaciones, de la controversia, de la polémica. Digo, hay quienes asumen que hay una campaña concertada para desprestigiar la imagen de la Asamblea, pero por otra parte, hay quienes consideran, y eso lo decía hoy Marcela Guiñaga, lo reconocía, decía que lo uno no es excluyente del otro, que también en la Asamblea se están cometiendo errores que provocan justamente esta situación de cuestionamientos, de rechazo de una buena parte de la opinión pública. ¿Cómo ve Mauricio Alarcón justamente este escenario? Yo te hago una pregunta, Fabricio. ¿No será que la campaña de desprestigio está orquestada por la propia Asamblea Nacional? Porque yo no entiendo otra forma en la que, por ejemplo, alguien pueda manipular una factura de alojamiento para incluir en ella cuestiones que evidentemente no estarían cubiertos por los recursos de los ecuatorianos, y que pues simplemente después se diga que hay malintención o desinformación cuando los documentos tributarios y hasta las comandas de lo que se consumió están ahí. Así es que ese tipo de irresponsabilidad no creo que sea una campaña orquestada por los perversos medios de comunicación o por los perversos opositores políticos. Por sus obras los conoceréis, y pues yo creo que siempre hay que echar mano a la sabiduría popular. Se dice que lo que mal empieza, mal termina. Y recordarás tú que este periodo legislativo empezó mal. Incluso tuvo problemas antes de iniciar formalmente. ¿O tú recuerdas algún caso en el que antes de sentarse en la curul ya haya camisetazos y transfugismo político? Yo no lo tengo en el radar, pero tú, en este periodo, al igual que nuestra audiencia, vio cómo un asambleísta de Pachacutic, días antes de ya entrar en posesión, se desmarcaba del movimiento y pasaba a formar parte de otra. Oiga, pero yo he visto a lo largo de mi modesta experiencia en cobertura legislativa, yo recuerdo un caso, el 5 de enero del 2003, le doy la fecha, se instaló el Congreso Nacional. El día de la instalación. El día de la instalación. ¿Sabe qué pasó? Una diputada social cristiana que había ganado las elecciones en Guayas, no llegó al Congreso, sino que envió una carta renunciando a la curul para que se principalice su alterno. ¿Sabe quién era el alterno? Su esposo. El alterno era el esposo. Pero como bien dices, el día de instalación. El día de la instalación. Pero ahora tuvimos el récord. Antes de instalarse ya se desmarcaban. Entonces, ahí tú ves que los problemas que se han dado durante estos, ¿qué son? 120, 130 días de funcionamiento de la Asamblea Nacional no pasan por una denuncia malintencionada, sino que ya son prácticas recurrentes, o se nos olvida con nuestra memoria cortoplacista que ya hubo un escándalo por un evento de apenas $15,000, como se denunció en una provincia amazónica, o que ya hubo antecedentes de ciertos contratos como los de las tablets, de los equipos celulares, los planes y demás, que muchos asambleístas decidieron renunciar, no hacer uso de los mismos. Así es que esto es una tras otra. Y mi pregunta va, más allá de en este momento asignar responsabilidades o ver cómo la presidenta de la Asamblea pide
las cabezas de todo su equipo, probablemente para saber quién es el que anda filtrando la información, más que por otras razones, pues, ¿qué viene después? Yo creo que además, en una situación crítica como esta, y tú, Fabricio, eres un experto en el tema, el manejo de la comunicación deja mucho que desear, porque ese comunicado con mayúsculas, con negritas, que más parecía un grito y una furia desesperada por rebatir lo que había salido en medios de comunicación. Después, esta entrevista en televisión legislativa, que evidentemente no hay ni objetividad ni independencia en un medio que pertenece a la institución, para empezar ya a catalogar de Chucky a otro legislador en lugar de tratar de explicar lo que ha sucedido, o echar mano de la tradicional excusa de son mis asesores, es culpa de otros, no es culpa mía. Yo me pregunto, a ver, Fabricio, aquí tú tienes una asesora que es tu mano derecha en el programa, y que te dice, Fabricio, vamos a transmitir desde Guayaquil, y tú le dices, perfecto, ¿cómo hago? Veo hotel, te dice, no, todo está tranquilo, y tú llegas a la suite presidencial del Hilton de Guayaquil. Tú vas, te instalas y dices, uy, qué bonito, haces la transmisión y regresas. No, probablemente te cuestiones y dices, a ver, aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la presidenta de la Asamblea, por ejemplo, no se cuestionó los 5 masajes? ¿Por qué la presidenta de la Asamblea, lo de los masajes, la comanda que va adjunta a la factura, y simple saquen una calculadora y sumen lo que está en esa comanda, respalda la factura? A mí me preocupa, Fabricio, porque cuando Marlon Puertas y el portal La Historia lanzan las 2 facturas de alojamiento en el Oriente, me preocupa que se llama a la hostería, que afirma que la habitación más cara, la suite con hasta jacuzzi, vale $249, pero la factura es por 400 y pico. ¿Qué dice el detalle de la factura? Alojamiento, señora Guadalupe Llori, noche tal. Alojamiento. Pero me dicen que la factura no tenía nombre. ¿Tenía nombre o no tenía nombre? Revisemos la factura. Me dicen eso, habría que ver. Revisemos la factura. Y yo de nuevo que no estaba a nombre de Guadalupe Llori. Y yo de nuevo digo, revisemos la factura. ¿Usted la tiene ahí? Y en este momento voy a revisar, aprovechando la ventaja de las redes sociales. Y tú tienes la comanda no tiene nombres. No sabemos quiénes se hicieron la comanda que te dice un Premium Family, un Premium Pack, 5 masajes de 25 minutos. Pero dice ahí, señora Guadalupe Llori. Por eso te digo, la comanda. Ojo, hay que saber diferenciar la comanda respecto de las facturas. Las facturas, que son las que generan este pedido de reembolso por parte de la Asamblea Nacional, están identificadas. Hospedaje de la señora Guadalupe Llori correspondiente al 12 de junio en habitación VIP. Ojo, eso sí consta en el detalle. Y la factura está a nombre de Guadalupe Llori, tachado por un sentido de profesionalismo su RUC o su cédula de identidad, y su dirección, Ruiz de Castilla y Murllón. $423 con 10. Esa es la dirección de Canal 10, pues. De TC. Pero te estoy viendo en este momento la factura. Y son 2, la 2307 y la 2308. ¿Qué tiene el mío? No, la comanda no tiene nombre. La comanda. Ya, pero yo quiero que quede claro. ¿Esa factura está o no a nombre de Guadalupe Llori? Señores, las 2 facturas, 2307, 2308, están a nombre de la señora Guadalupe Llori. Y en la descripción se dice, hospedaje de la señora Guadalupe Llori. Araguana, compañía limitada. Le voy a leer facturas. Le voy a leer lo que publicó El Comercio a propósito de la respuesta de la presidenta Llori. Dice, la presidenta Guadalupe Llori calificó como una mentira que circula en redes a las publicaciones sobre valores pagados durante su estadía en hoteles de Guayaquil y Tena días atrás. De acuerdo con publicaciones del portal web La Historia, la funcionaria realizó un viaje con agenda oficial en Tena el 12 y 13 de junio y con cargo a la asamblea se habría pagado $846 con 20 centavos por los 2 días, valor que se habría pedido en reembolso. El viaje, de acuerdo a la investigación, habría incluido masajes. Llori, en una entrevista en el canal legislativo la mañana de ayer, dijo que es público que estuvo 3 días en Guayaquil y otros 3 en Tena, no solo un día como mienten de manera infame los que calumnian en redes sociales. Aclaró que ella no tiene viáticos y que lo que rige es la reposición de viáticos, lo que incluye alimentación. Yo no escojo hoteles donde me hospedo, es una responsabilidad del equipo de avanzada y seguridad.
Le preguntan si hubo masajes por $150. Dice, imposible, es otra mentira. Cuando yo viajo a territorio tengo una agenda muy intensa con organizaciones sociales. Pues entonces le están viendo la cara, señora Dori. Probablemente su equipo es el que se está dando los masajes y están utilizando su nombre y su factura. No es cuestión de simplemente decir esto es culpa de mi cuerpo de seguridad, esto es culpa de X y Z personas. No, asuma su responsabilidad de nuevo. Fabricio, si tú viajas por trabajo y te ponen en un hotel y haces esto, lo menos que haces es averiguar las reglas de juego. Y le recuerdo además a la presidenta de la Asamblea que no es que no tiene viáticos. Es que el reglamento de viáticos de la Asamblea Nacional establece una tabla y reglas para los legisladores, estableciendo en el artículo 16, para ser exactos, que las autoridades de la Asamblea Nacional no tienen esta tabla. Es decir, no tienen límite como el que esté establecido en el reglamento y que más bien ellos acceden al reembolso. Estamos hablando, voy a poner simplemente un caso hipotético, que si viaja el asambleísta Jorge Pinto, tiene que regirse a la tabla de viáticos que está establecida en la norma interna de la Asamblea Nacional, pero si viaja, para despersonalizar esto, Vicente Vinicio Saquicela, tiene un trato diferenciado precisamente por aspectos de seguridad. Porque es el primer vicepresidente. Y se aplica eso. Entonces, no asuma la responsabilidad si no quiere de manera directa, pero si yo estoy viajando en representación de la Asamblea Nacional, lo menos que tengo que hacer es saber dónde me alojo, cuánto cuesta, y si no están, ¿cómo podría ser? Ojo, no descarto, abusando de mi nombre para sacar facturas por un costo incluso mayor que aquel que está en la página web de los hoteles, ¿no? Pequeño detalle. En ese sentido, con esto, esta posición de Mauricio Alarcón y con esta explicación también de Guadalupe Llori, ¿qué debería pasar? Porque ya la presidenta le ha pedido la renuncia a todo su equipo. Entiendo que va a analizar caso por caso. Habrá seguramente funcionarios a los cuales ratificará, a otros les aceptará la renuncia y seguramente renovará su equipo. Y por otra parte ha anunciado la suspensión de un contrato para temas protocolarios, alimentación, etcétera. ¿Cómo ve este escenario? Este escenario en torno justamente a la Asamblea con todos estos episodios. Me preocupa que en lugar de rendir cuentas en lo personal, terminen dando de baja algo que, sí, sobredimensionado en las redes sociales, es habitual y frecuente en las instituciones públicas. A ver, hablemos de eso. Vamos a lo primero. Sí. Señores, ¿hay o no hay actos protocolarios en la Asamblea Nacional? Siempre. En el Salón de los Presidentes. Si viene el presidente del Congreso de Colombia, se lo recibe en la Asamblea Nacional. Se hace un almuerzo, por ejemplo, con autoridades y en el Salón de Presidentes se instalan, sesionan, viene el acto como tal. Claro, hay incluso decoración que se coloca, etc. Fabricio, tú eres una persona experta en temas legislativos durante décadas. ¿Qué facilidades brinda el Salón de los Presidentes? Ninguna. Tiene unos lindos cuadros de quienes fueron presidentes del Congreso y de la Asamblea Nacional, pero no tiene ni mesas, ni sillas, ni vajilla, ni... Por último, discutamos si es necesario que la Asamblea los compre para no alquilarlos, pero si yo voy a hacer un evento ahí... Hay que contratarlos. Tengo que contratar servicio. La gente sí, como corresponde de una primera lectura de lo denunciado, se escandaliza por una empanada de $6. Y por supuesto, eso tenía que haber sido dicho por la presidenta de la Asamblea, no por los demás del equipo. En el sentido de que en la Asamblea Nacional así vaya a servir, y ojo, no estoy justificando, no, pero es una práctica no es una justificación, años, sino una explicación. Por eso, para pasarle a Fabricio Vela en el Salón de Presidentes de la Asamblea una empanada en un plato, necesito el transporte de todo hacia la Asamblea Nacional. Las mesas, las sillas, la mantelería, la cubertería, los platos y demás. Saloneros, porque... Y te termina costando una empanada de $6. Sí, escandalicémonos por el precio, quizá por el evento público. Empecemos a discutir si no será mejor que la Asamblea tenga su propio menaje de eventos. Pero ahí hubo un punto
que debía ser analizado con mucha más profundidad, porque los actos protocolarios se dan, y se dan en la Asamblea Nacional, en Cancillería, como lo hemos visto. En el Palacio de Najas, que es la sede de la Cancillería, en Carondelet, ahí hemos escuchado. En el Salón de la Ciudad, en el municipio de Quito, en el Centro Cultural Metropolitano. Y ahí hemos escuchado una decisión que en lo personal me preocupa y que creo que va a traer cola al corto y mediano plazo. Porque se da de baja esto, que en estricto sentido es un precontrato, por decirlo de alguna forma, porque no es que estás pagando, estás seleccionando un proveedor y aprobando una tarifa. Consumes más, consumes menos, se va pagando cada consumo, como corresponde en un evento protocolario. Pero en este caso a mí me preocupa que después, en cambio, digan, dimos de baja el contrato, igual tenemos que hacer el acto protocolario. Vámonos al Wyndham de $380 la noche y nos termine costando más a los ecuatorianos. Es que han echado una salida fácil de un tema que debía ser discutido. Lo que pasa es que esta explicación que usted está diciendo en este momento, sin ser funcionario legislativo, esta explicación que usted está dando no la dieron en su momento. Es que ese entonces es el punto. Ya se posicionó en el imaginario de la opinión pública. Por ejemplo, como publica, me parece que esto lo publicó Diario Expreso, Yori gana la empanada de oro. Entonces ya se posiciona en el imaginario de que una empanada cuesta $6. Mira, Fabricio. Ni la empanada de viento en el centro de Quito cuesta $6. Bueno, y de nuevo, se echó mano de la salida fácil cuando yo sí quisiera más bien no que den de baja estos precontratos, sino que de nuevo nos expliquen por qué se paga por una noche de alojamiento en el Hotel Wyndham Ciudad del Río, $430.36. Que la factura no tiene nombre. Yo leo claramente en huésped Esperanza Yori Abarca, que es el segundo nombre y los dos apellidos de la presidenta de la Asamblea, tachado su número de identificación. Pero además, si quisiéramos especular y buscar algo más, podríamos, porque tenemos hasta el número de folio del Hotel Wyndham que podría facilitarnos a ver qué pasa. Y lo mismo ocurre con la factura, Fabricio, de la alimentación. La alimentación también está con cargo a la habitación de la señora Esperanza Yori Abarca, entiéndase, la presidenta de la Asamblea. Entonces, estas son las explicaciones que necesitamos, y no explicaciones de echarle el muerto al asesor. No, sería mucho más maduro de quien representa a la Asamblea Nacional decir: cometí el error de no fijarme en lo que se estaba consumiendo, pagando, y más bien decir, Fabricio, porque, de nuevo, yo no dudo que la agenda de la presidenta de la Asamblea no da sino para llegar a dormir. Se arman unas agendas y ustedes lo pueden ver en redes sociales. Arribo, ceremonia, fiesta, baile ancestral, y después del almuerzo, la reunión con autoridades de GATS, y termina la agenda a las 8 o 9 de la noche. A esa hora, señores, estoy seguro que no hay ni masajista. Pero en lugar de, señora Yori, echar el muerto al medio de comunicación que ha hecho público esto, ¿por qué mejor no averigua? No sé. Si no fue pues su equipo de seguridad que, aprovechando que usted estaba ocupada con los alcaldes, fue a darse un suculento masaje de 25 minutos a costa de su factura. Nadie le está acusando de corrupción a la presidenta de la Asamblea Nacional como autora directa de estas acciones. Pero si no se aclara, la sombra de la duda permanece sobre la principal responsable, que es esa. Así es que, señores, respondan como corresponde. No atacando al mensajero ni atacando a otros actores políticos usando calificativos y descalificaciones. Denle explicaciones al país. De su deber como representantes nuestros rendir cuentas. Ahora, estamos hablando de este episodio. A mí me queda clarísimo el tema protocolario. Me parece que esas cosas deben ser analizadas con un poquito más de cabeza fría por un segmento de la opinión pública que en cambio está escandalizado por esos valores de esos contratos. Yo creo que hay que entender la naturaleza de esos contratos, el tema de la factura, de las facturas de los hoteles, que yo coincido deben ser aclarados. Pero tenemos este episodio de la presidenta Yori. Tenemos el fuego cruzado con Fernando Villavicencio.
Ayer un fuego cruzado, la presidenta me sorprendió ayer cuando hace una referencia de que había llegado a su despacho de denuncias contra Villavicencio. Villavicencio le ha emplazado a la presidenta Yori para que presente una denuncia en la fiscalía. Tenemos Izquierda Democrática que expulsó a la segunda vicepresidenta Villa Jiménez y ella está siendo hoy objeto de una investigación en el Comité de Ética de la Asamblea y además una indagación previa en la fiscalía. Tenemos al asambleísta Egner Recalde que también está siendo materia de una investigación y hay una denuncia que se puso en la fiscalía, por supuesto, el posible delito y al de Comité concusión. de Ética de la Asamblea también. ¿Ya? Tenemos de la situación del ex asesor del asambleísta Darwin Pereira, que supuestamente ahí apareció una captura de pantalla de un chat, habría estado ofertando cargos públicos. El tema es que de todo eso hemos hablado en 4 meses y medio y un poco más. ¿Hacia dónde va esta Asamblea Nacional, Mauricio Alarcón? Yo espero que haya la decisión de poner un alto a esto, no por ocultar información, no por censurar o impedir el trabajo de los medios de comunicación, sino más bien porque los representantes toman conciencia de la importancia de la integridad en su trabajo diario. Además, Fabricio, valga la oportunidad, así como la aclaración de los eventos protocolarios, en decirle a nuestra audiencia que lamentablemente nos quedamos con lo malo. Este tipo de acciones opaca cualquier buena acción que pueda darse en la Asamblea Nacional, pero es necesario decir que de los 137 representantes, sin duda alguna, hay quienes están haciendo su trabajo. No voy a decir si bueno o malo, porque ese es un criterio personal, pero están haciendo su trabajo de legislar, su trabajo de fiscalizar, que se han tomado además a pecho lo del Parlamento abierto, la transparencia y la rendición de cuentas, y a pesar de que la administración legislativa ni siquiera ha viabilizado la entrega de información en cuanto a declaración de intereses o a transparencia de los equipos de trabajo. Hay legisladores que lo están haciendo por cuenta propia. Conoce quiénes son mis asesores, mira quiénes me están asesorando. Conoce mi declaración de bienes, aquí está, esto soy. Así es que, si bien es cierto, insisto, que hay malos elementos que opacan, tapan, obstruyen el brillo de quienes quieren hacer bien las cosas, creo que tenemos que empezar a separar lo uno de lo otro. Caso contrario, la opinión pública va a terminar comiéndose la Asamblea Nacional, lo cual es inaceptable, porque nuestro órgano legislativo tiene que estar ahí por un elemental sentido de pesos y contrapesos, porque el órgano legislativo tiene que estar ahí trabajando en fiscalizar a las otras funciones del Estado. Y tengo que decirlo, Fabricio, es inaceptable, por ejemplo, que un miembro de la Asamblea Nacional, a quien respeto mucho, días atrás en Televisión Nacional haya dicho que ojalá el presidente de la República preguntara en consulta popular si no se puede cerrar la Asamblea durante 120 días para él legislar de manera directa. Eso se llama disolución de la Asamblea, ergo muerte cruzada. Bueno, yo no le oí hablar de muerte cruzada, pero, porque no te olvides que... pero date cuenta lo grave que es. Con eso sería muerte cruzada. Date cuenta lo grave que es. Que un legislador no te hable propiamente de muerte cruzada, sino que te hable de cerrar la Asamblea vía consulta. Ojo, la muerte cruzada es el presidente cierra, pone su cargo a disposición, nos vamos de elecciones. Una cosa muy distinta, preguntar en consulta popular si quiere cerrar la Asamblea. En este momento probablemente los ecuatorianos digan cerremos la Asamblea. ¿Se imaginan lo grave que sería no tener un órgano legislativo? Hemos sido, tú sabes, muy críticos de periodos anteriores, pero siempre coherentes con los principios, Fabricio. Y aunque nos caiga mal la Asamblea Nacional en general, o ciertos elementos de la Asamblea, el órgano de representación por excelencia tiene que permanecer. Y más bien, es nuestro deber como ciudadanos hacer control social y fiscalizar, aunque esto le incomode a ciertas autoridades. Totalmente de acuerdo. Mauricio Alarcón, gracias por el tiempo y por la gentileza y esos aportes. Por cierto, yo sí destaco el hecho, lo dije en su momento hace un par de semanas en mis redes sociales, hubo un ejercicio de la asambleísta Ana Belén Cordero, que publicó los nombres con fotografías y currículum
de las 4 personas que trabajan en su despacho. Eso yo creo que deberían hacerlo todos por un tema de transparencia y para que no hayan dudas en torno justamente a la conformación de sus equipos. Gracias a nuestro invitado Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, aquí en A Primera Hora por la gran señal nacional de Sonorama.